Bueno, hablar del 68 en Argentina, lo primero que tenemos que plantear es que no es el 68 en sí exactamente un momento de auge de las luchas sociales. Entonces, más bien el 68 en el caso argentino es un caso de generar las condiciones de lo que va a suceder después. El 68 refleja un largo proceso de cambio previo y es también un momento de cambio en el sentido de que aparecen espacios que van a ser claves para el ciclo de protesta social que va a venir luego. En realidad, muchas cosas que van a cambiar en el 68 venían cambiando de antes y, por cierto, van a seguir cambiando después. Ahora, en el 68 ocurren un montón de acontecimientos, se suman muchos acontecimientos muy importantes, muy significativos. El 68 lo que viene a marcar es la crisis de lo que podríamos llamar el antiguo régimen emancipatorio, ¿sí? Desde la Revolución Rusa y hasta el 68 había una forma de entender la revolución, el cambio social radical, que en el 68 va a empezar a ser cuestionado. Es decir, hay un cuestionamiento al marxismo-leninismo en su formato más dogmático, si se quiere. Luego también el 68 muestra, ¿no?, la emergencia de nuevos sujetos. En esta crítica al antiguo régimen emancipatorio también va una crítica a una determinada concepción de la lucha de clases que plantea la centralidad de la clase obrera industrial, ¿sí? Y el 68 lo que muestra es la emergencia de un nuevo sujeto revolucionario que es diverso, que es plural, que tiene que ver no solamente con una cuestión de clase. La cuestión de clase sigue estando muy fuerte, pero el 68 pone también sobre el tapete a los pueblos del tercer mundo. Y esos pueblos del tercer mundo, no siempre, yo diría más bien pocas veces, ¿sí?, pueden identificarse con esa clase obrera tradicional, ¿verdad? Está emergiendo una nueva izquierda crítico de lo que denominan la vieja izquierda. Esa crítica tiene muchas aristas. Una de ellas es el tema de la crítica al parlamentarismo, al reformismo de la vieja izquierda, la idea de poner el cuerpo, de la acción directa, y el tema de la violencia política como un elemento central. Es decir, la idea de que solo se puede lograr una transformación profunda y revolucionaria si se pasa a otros planos de acción y de violencia política. Y todos los caminos de participación política y social están cerrados. Entonces, para una gran parte de la generación que se refleja en el 68, los caminos parlamentarios, los caminos electorales, los caminos institucionales están absolutamente cerrados. Y la izquierda vieja que insiste en esos caminos es justamente criticada porque se considera que están llevando a la repetición de derrota y que hay que pasar a otros planos y niveles de lucha. Es el año de la Conferencia Episcopal de Medellín, que tiene un impacto muy grande, sobre todo en América Latina, ¿verdad? Prácticamente eso da origen a lo que después se va a llamar teología de liberación y a un proceso de radicalización de los cristianos en todo el mundo, pero fundamentalmente en América Latina. Hay un proceso de radicalización del cristianismo, que también mencionaba Miguel, y que tiene emergentes muy visibles en el caso argentino, que se estructure para fines del 67, principios del 68, el movimiento de sacerdotes del tercer mundo, no es para nada casual, justamente el impacto de lo que va a ser la conferencia de Medellín, el impacto de un documento anterior de varios obispos de países del tercer mundo llamando a la necesidad de transformaciones profundas, de transformaciones del sistema, la idea de que no basta con la caridad o con la práctica cristiana entendida como caridad, sino que el problema central para modificar la pobreza es modificar el sistema, es modificar las estructuras económicas, y eso también pasa a ser un elemento de una vertiente del cristianismo. Bueno, y muchas cosas más ocurren en el 68. En Argentina es el año en el cual nace la CGT de los argentinos,
y es tal vez los prolegómenos de lo que después va a ser el Cordobazo. Va a ser su aparición por primera vez una organización armada peronista, que es las Fuerzas Armadas Peronistas, la FAP, que van a ser sorprendidas en una etapa de preparación en Tacorralo, en Tucumán, en septiembre. Va a ser el momento también donde una organización de izquierda, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, se rompe y se ciñe en dos vertientes, una de las cuales, dirigida por Roby Santucho, se plantea la necesidad de organizar también la lucha armada y pasar a organizar el Ejército Revolucionario del Pueblo, lo que va a ser el ERP. En realidad, el 68 es un momento donde la dictadura militar de Onganía aparece como sumamente fuerte, donde el plan económico del ministro de Economía, Krieger Bacena, parece desarrollarse sin dificultades y los actores sociales ser vencidos en la resistencia rápidamente, y sin embargo por abajo se están sedimentando estos procesos que van a ser la base del estallido y de las luchas sociales del 69. Podríamos decir también en algún punto que el 68 es como que recupera, ¿no? con mucha fuerza, con mucha potencia, algunas de las tesis de Marx sobre Feuerbach. Una es la segunda tesis de Feuerbach, que decía que el problema de la verdad no es un problema teórico, no es un problema que tiene que ver, que atañe solamente al pensamiento, ¿no? El 68 viene a plantear que el problema de la verdad es un problema que tiene que ver con la práctica, ¿sí? Que la verdad y la práctica están muy relacionadas. De ahí la importancia que adquiere el cuerpo, ¿no? El cuerpo en la política, ¿sí? Como el 68 pone ese cuerpo en el centro de la política, aún los cuerpos disidentes, aún los cuerpos disidentes. La tesis 3 sobre Feuerbach también, la tesis de Marx sobre Feuerbach, la tercera, que planteaba que el educador tenía que ser educado. Y hay una ruptura ahí fuerte con las jerarquías tradicionales, jerarquías políticas o jerarquías intelectuales. Digo, la rebelión estudiantil, no casualmente es estudiantil la rebelión, ¿sí? Digo, y esos estudiantes se rebelan no solamente contra los viejos partidos de izquierda, ¿no? El sindicalismo tradicional, sino que también se rebelan contra las formas tradicionales de la enseñanza. Se va a fundar la CGT de los argentinos, una central obrera que va a ser fundamental en esos años. Hay una radicalización del peronismo, o de sectores del peronismo. La emergencia de la FAP, el 68, es el año también donde la muerte de John William Cook, que juega un papel fundamental en la articulación y en la construcción ideológica de una izquierda del peronismo con planteos estratégicos propios. E implica también que en el 68 está madurando en sectores del peronismo la necesidad de una confrontación mucho más global con el sistema, la necesidad de profundizar las estructuras de cambio del sistema. Y se está leyendo al peronismo de los 40-50 en una clave que implica que para los 60 ya no alcanza con el viejo modelo distribucionista, sino que es necesario pasar a una etapa socialista, de reformas profundas, y eso aparece claramente identificado en toda una vertiente del peronismo. Y por supuesto, bueno, la célebre tesis 11 de Feuerbach, ¿no? Esto de que, bueno, los filósofos se habían dedicado a interpretar el mundo y que era tiempo de transformarlo. Entonces, el 68 no es un año del estallido de las luchas sociales en Argentina, pero sí es un año fundamental porque se están condensando procesos, es un momento de inflexión y eso se va a ver muy claramente tras el 69. Sí, creo que hay una fuerte reivindicación de la praxis, ¿sí? Si uno tiene que buscar una sola palabra para identificar el 68, yo creo que la palabra es praxis.